Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos el concepto visión clara de la realidad y su profunda relación con la meditación. Si es la primera vez que os unís a estas sesiones, os recomiendo empezar por la primera sesión, donde explico de manera sencilla por qué meditar y cuáles son sus beneficios, cómo mejorar el enfoque y la calidad del sueño. Cuando meditamos, entrenamos la mente para observar la realidad tal cual como es, sin juicios ni etiquetas. En lugar de catalogar las experiencias como buenas o malas, aprendemos a verlas simplemente como resultados naturales de causas y efectos. Imaginad que un día vais caminando por la calle, pisáis una baldosa suelta y caéis al suelo. Ante este hecho, hay diferentes formas de reaccionar. Una opción sería dejarse llevar por la frustración, pensar que se tiene mala suerte, criticar la situación e incluso caer en la autocrítica. ¿Cómo no vi la baldosa? Siempre me pasan cosas como estas. Esta respuesta crea una narrativa negativa que genera sufrimiento. Otra opción es observar el hecho tal cual como ocurrió. Me he caído porque no vi la baldosa, sin añadir juicios ni dramatización. Desde esta perspectiva es posible aprender algo útil, como la importancia de estar más atento al presente, en lugar de perderse en una hilera de pensamientos. La clave está en entender que la realidad es neutral, no conspira a favor ni en contra de nadie, simplemente es. El conflicto surge cuando la realidad no encaja con nuestras expectativas o con la idea de cómo deberían ser las cosas. Al resistirnos a lo que ocurre, aparece la frustración y, con ella, el sufrimiento. La meditación nos ayuda a romper estas narrativas internas y a ver con mayor claridad la realidad. Nos muestra que siempre conservamos nuestro poder de elección, incluso en las situaciones más difíciles. Esa libertad de decidir cómo respondemos a una realidad concreta es algo que nadie nos puede arrebatar. En cada meditación practicamos este poder al elegir una y otra vez volver a la respiración, sin importar qué pensamientos o emociones aparecen ante nosotros. Poco a poco, esta habilidad se traslada a la vida diaria, permitiéndonos responder con más calma y conciencia ante cualquier situación, para llegar a tomar la mejor decisión posible. Ahora vamos a pasar a hacer una práctica de meditación. Si surge alguna interrupción, no os preocupéis. La meditación consiste justamente en eso, entrenarnos para volver al presente con amabilidad. Muy bien, ahora vamos a buscar una silla cómoda para sentarnos. Vamos a estar con la espalda recta siempre, pero también relajada. Si preferís estar sobre una alfombra en posición loto, lo mismo, pero siempre con la espalda recta, relajada, pero recta. Ahora vamos a observar la habitación donde estamos y si estamos fuera, por ejemplo en un jardín o en un parque, lo mismo, vamos a observar dónde estamos, vamos a sentir cualquier sensación en la piel que tengamos, en el entorno donde estamos, percibimos cualquier aroma también y vamos a cerrar los ojos. Y vamos a centrarnos en observar nuestra respiración. Nos enfocamos todo el tiempo en observar nuestra respiración. Y como en sesiones anteriores, no hay que respirar de ningún modo concreto. Si hoy estamos estresados por cualquier cosa, simplemente observamos la respiración, sea como sea. Cualquier respiración que tengamos, más agitada, más calmada, no hay respiración perfecta y no vamos a forzarla tampoco, solo observarla.
Y si estamos nerviosos por cualquier cosa y vemos que no nos centramos, vamos a tomar unas respiraciones profundas con el objetivo de enfocarnos en la respiración, y cualquier pensamiento que venga a nuestra mente, simplemente lo miramos, lo observamos y no nos enganchamos a él, no empezamos a pensar el pensamiento, sino que volvemos a la respiración. Y si estamos muy distraídos y tenemos que volver constantemente a la respiración, no pasa absolutamente nada, de eso se trata, de volver a la respiración, siempre con amabilidad, sin frustrarnos, sin enfadarnos, simplemente observamos. Adoptamos la postura del observador. Y si ocurre algo como que llaman a la puerta, si hay que atender la puerta, se atiende y después volvemos a nuestro sitio y continuamos meditando. Entonces, me voy a quedar callada para que podáis hacer el ejercicio solos, pero yo estoy con vosotros y os recordaré volver a la respiración. Entonces, nos centramos en observar la respiración. Vemos cómo el aire entra y sale por los pulmones y lo observamos a través de sentirlo, cómo entra por los orificios de nuestra nariz y cómo sale. O bien podemos centrarnos en poner la mano sobre nuestro pecho y sentir cómo nuestro pecho sube y baja según el aire entra y sale por nuestros pulmones. Entonces, observamos cómo el aire entra, cómo el aire sale y seguimos centrados en observar la respiración. Vamos a meditar por unos 10 minutos. Y recordad, si ya os habéis distraído, no pasa nada. Volvemos a centrarnos en la respiración. Si hay algún ruido que de repente surge, no pasa nada. Lo observamos, estamos en la postura del observador. No nos enfadamos, simplemente es un ejercicio de aceptar la realidad, venga lo que venga, y conservamos ese poder de decisión, cómo actuar. Cuando meditamos, decidimos elegir seguir enfocados en la respiración.
cualquier ruido, ya sabéis, volvemos a la respiración. Si sentimos que nos entra sueño, es normal porque estamos ahora mismo probablemente relajados, nada más cerrar los ojos, y al cerrar los ojos pues también nos predisponemos a que nos entre sueño. Eso es normal, pero no nos centramos en dormir, nos centramos en practicar el momento presente, estar en el momento presente. De eso se trata en meditación. Practicamos cómo estar en el momento presente y nos centramos en observar la respiración. Continuamos observando cómo el aire entra y sale por nuestros pulmones. Aún nos quedan unos minutitos para acabar. No os desmoronéis si constantemente os distraéis. Al principio es estar practicando constantemente. Incluso si estamos los 15 minutos distrayéndonos, es lo que es. Aceptamos la realidad tal cual es. Y con la práctica mejoramos. Continuamos centrados en la respiración.
Nos quedan unos 2 minutos. Vamos a intentar, sobre todo estos 2 minutos, estos 2 últimos minutos, estar súper enfocados en la respiración, aceptando cualquier pensamiento que pase por delante de nosotros, sin engancharnos al pensamiento o a los pensamientos, y muy enfocados en observar nuestra respiración. Y si donde estáis es caótico, por ejemplo, que estéis con vuestros hermanos pequeños o con vuestros hijos y no paran de hablar o lo que sea, incluso en esa situación podemos estar enfocados meditando y enfocarnos en observar nuestra respiración. Aceptamos la realidad tal cual es y siempre reservamos nuestro poder de elección de volver a enfocarnos en la respiración. Muy bien, ahora vamos a abrir los ojos con suavidad. Observamos la habitación donde estamos o el jardín o donde estemos. Y gracias por acompañarme en esta práctica de meditación hoy. Y si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando en esta práctica juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior y darle también a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Nos vemos en la próxima sesión.